Hola a todos nuestros seguidores en los canales que utilizamos para nuestros ministerios en YouTube y en otras redes sociales. Bienvenidos nuevamente a toda esta información que les va a servir a ustedes para seguir defendiendo la fe cristiana y la razón de la esperanza que hay dentro de cada uno de nosotros. Mi nombre es Carlos Garviras. Soy el director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Nosotros, como Ministerio Cristiano, proveemos herramientas a los cristianos para que aprendan a defender su fe ante todo aquel que le demande razón de la esperanza que hay en ellos. Conmigo en este momento se encuentran dos ministerios con los que estamos trabajando en forma asociada, pero dejemos que sean ellos quienes se presenten. Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Es un placer estar aquí con mis hermanos de diferentes ministerios apologéticos. Este día estamos aquí en Barranquilla, Colombia, visitando y dando seminarios de apologética, y el hermano Carlos va a hablar de eso más en adelante. Pertenezco a un ministerio que se llama CIR, el Centro de Investigaciones Religiosas, que es un ministerio apologético que el enfoque, el objetivo primario es dar defensa de la fe cristiana y equipar al mundo habla hispana de cómo combatir las sectas y doctrinas falsas o heréticas que se enseñan, por ejemplo, por las sectas de los Testigos de Jehová, por las sectas de los unicitarios, o también cómo formar argumentos para testificarle a los ateos o a personas que no creen. Y eso es lo que se enfoca este ministerio, y todos aquí estamos involucrados en el mismo tipo de ministerio, pero estamos unidos para combatir las herejías juntos. Y aquí está el hermano. Hola, Dios les bendiga. Yo soy el pastor Joaquín de Andrade de Brasil, del Ministerio Apologético CREIA. CREIA es Centro Religioso de Estudios e Informaciones Apologéticas. Nosotros trabajamos con la apologética en los países de lengua portuguesa y también hispana. Nuestro propósito es preparar la iglesia para evangelizar los adeptos de las sectas, también advertir la iglesia sobre los peligros de las sectas y también ayudar a personas que están ahí involucradas en las sectas. Amén, hermano. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Joaquín. Continuemos con lo siguiente, que es muy importante. Tal vez ya ha visto usted algunos videos de nosotros hablando acerca de la importancia y la necesidad de la apologética dentro del cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a ser más puntuales. Porque, por ejemplo, y desafortunadamente, en muchos lugares llamados iglesias cristianas, no se está dando al creyente una información bien detallada de cómo poder defender su fe. De ahí que muchas veces muchos cristianos que pueden estar en una iglesia trinitaria terminan a veces en salones del reino de Jehová, van a donde los unicitarios, se vuelven adventistas, inclusive se pueden volver en algún momento hasta mesiánicos y pretenden regresar a la ley. También es muy triste ver cómo hemos, a través de todos estos informes que nos han llegado a través de Gallup, cómo el cristianismo está en un gran decrecimiento, y desafortunadamente las sectas o los grupos no cristianos y religiones no cristianas están en estos momentos tomando un crecimiento o llevando a cabo un crecimiento mucho más rápido que aún el mismo cristianismo. Por eso, cuando nosotros en la calle o en cualquier lugar, aún dentro de las mismas iglesias, les preguntamos a los cristianos acerca de la esperanza que tienen ellos, es triste ver
cómo a veces no responden preguntas sencillas relacionadas con su fe. Obviamente, esto lo hacemos nosotros dentro de un medio cristiano, pero, por ejemplo, ¿qué y cómo podría usted responderle a un testigo de Jehová cuando él pretende enseñarle a usted en su casa sobre el Evangelio y la teología de los testigos de Jehová? Usted puede ser engañado, porque los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los cultos no cristianos utilizan muchas palabras que son cristianas, pero si usted no está preparado, usted puede simplemente ser engañado. Por ejemplo, ¿cómo podría usted responderle a un testigo de Jehová que diga o afirme a través de su propia teología que Jesucristo es un ser creado? ¿Cómo podría usted, pastor, enseñarle a los miembros de su iglesia a cómo responderle y refutar con argumentos firmes a los unicitarios, que son de hecho una herejía que ya fue totalmente destruida hace más de 17 siglos por la iglesia naciente? ¿Qué le podría usted responder? ¿O será, pastor, que usted está abriendo las puertas de su iglesia para invitar a adventistas? ¿Está usted permitiendo que unicitarios estén yendo a sus iglesias a enseñar sobre el unicitarismo? Recuerde, el hecho de que se mencionen palabras cristianas no hacen a esos grupos no cristianos cristianos. Entonces, hoy el hermano Luis nos va a enseñar a cómo refutarle a los testigos de Jehová algunas de esas herejías que están enseñando, no solamente en la calle para aquellos que no son cristianos, sino tristemente también para aquellas personas que son cristianas. Hermano Luis, ilústranos sobre cómo poder responder a una serie de inquietudes que se podrían presentar con los testigos de Jehová en la calle. Amén, hermano. Primeramente, gracias por mencionar eso. Sí, la realidad es que, al menos en Estados Unidos, muchos cristianos no toman la apologética como algo que es necesario, pero es muy necesario. La apologética simplemente es la defensa de la fe cristiana. Pero algunos pastores o iglesias no le dan tanto interés a este tema. Y el punto que usted menciona ahorita, le vamos a dar un ejemplo de por qué es tan importante. Por ejemplo, usted está en su casa, se oye tocar la puerta, abre la puerta y nos encontramos con los testigos de Jehová. Yo creo que también en Brasil es igual. Y le dice el testigo de Jehová, usted cree que Jesucristo, usted le dice al testigo de Jehová que usted cree que Jesucristo es su Salvador. Dice el testigo de Jehová, bueno, ¿sabía usted que Jesucristo es la primera creación de Jehová? Y le van a citar el texto de Colosenses 1:15, y hay muchos textos. Supongamos que le lee el testigo de Jehová en su puerta, donde dice que, hablando del Hijo, el primogénito de toda la creación. Le dice el testigo de Jehová, ya ve, Él fue la primera creación de Jehová. Y ahí está usted, creyendo que Jesucristo es Dios, como cristianos, pero ahora un testigo de Jehová le acaba de citar un texto de su propia Biblia, enseñándole a usted que ahí dice que es el primogénito de toda la creación. Hágase esta pregunta ahorita. Si usted estuviera en ese lugar, en esa ocasión, sinceramente usted puede decir con sí mismo que yo puedo contestarle a este testigo de Jehová y responder a ese texto. Si no lo puede hacer, es que no está preparado para defender su fe. Y la Biblia dice que tenemos que estar preparados para dar una defensa, ¿correcto? Total, hermano. Nosotros tenemos un texto bandera que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Efectivamente, tenemos que estar preparados. Amén. Bueno, en un texto como este, hermano Joaquín, antes de que continúe, ¿en Brasil también tocan la puerta así los testigos de Jehová y les dan textos así? Sí, hermano. Yo creo que los testigos de Jehová, de todos los grupos religiosos, de todas las sectas y nuevos movimientos, son los peores. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová estudia mucho sus doctrinas. Entonces ellos saben muy bien lo que creen.
Nosotros no sabemos lo que creemos, no sabemos por qué creemos, no sabemos dónde está lo que creemos en la Biblia. Mira, los testigos de Jehová están ahí todos los días en las calles, todos los días en las puertas, predicando un otro evangelio, torciendo las escrituras. Son especialistas de todos los grupos que ha investigado. Yo creo que los testigos de Jehová son los peores. Así es, también es en Estados Unidos. Y la razón es porque todos usan el mismo material y son muy dedicados. Total. Pero ¿cuánta dedicación le damos nosotros, el cuerpo de Cristo, a evangelizar también a las sectas? O al menos darle una respuesta por la fe de lo que creemos. Muy poco. Y nosotros tenemos congresos, seminarios que estamos planeando hacer de vez en cuando aquí en Colombia. Y yo invito a todas las personas que estén escuchando este video que vengan a aprender, porque aquí tratamos por horas y horas y días, en detalle, verso por verso, cómo refutar estas sectas. Si usted quiere estar preparado y quiere tomar clases de cómo hacer esto, para que usted le dé clases a su propia iglesia, cómo defenderle a las sectas, los invitamos a que vengan a los seminarios cuando el hermano Carlos lo dé promoción de esto. Dejen rápidamente, trato con Colosenses 1:15, ya que los testigos de Jehová dicen que esto prueba para ellos que Jesucristo fue creado. Pero el término griego es prototokos, no siempre se usaba de esa manera, sino que también se usó no para significar que fue el primero creado, sino que es el dueño de toda la creación, que tiene primacía sobre toda la creación. O sea, que Él tiene todo poder sobre toda la creación. Y cuando lo ve en el contexto, usted va a ver que ahí claramente se enseña a ser el primogénito de toda la creación, porque dice que Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y hermano Joaquín, ahorita le voy a preguntar si nos puede hablar un poquito cómo insertamos la palabra otros para cambiar el significado de Colosenses 1:15 al 20. Bueno, no dice que fue en Colosenses 1:15 theoctistas, no dice que fue el primer creado. Este término se puede traducir como creado por Dios, o establecido por Dios, o fundado por Dios, o algo así. Eso no se encuentra. Eso se encuentra en el léxico de Liddell and Robert Scott, a Greek English Lexicon. Ahí se menciona que aparece la palabra theoctistu, y eso se data al menos 200 años antes del tiempo de Jesucristo. Y eso se encuentra en la Septuaginta. Hasta en los libros apócrifos hay evidencia lingüística. Estoy hablando de la lengua, de cómo hay evidencia de la arqueología que se usaba ese término. Ese término del primer criado existía para si lo quería usar Pablo, pero no usó ese término. No usó ese término. El término que se usó es prototokos. También hay otro término que se podría usar que es protoplastos. Primero formado, primero fabricado. Y eso se encuentra también en la Septuaginta. Y los léxicos hablan de eso y dan la evidencia. Bueno, pero ¿qué es lo que se encuentra en Colosenses 1:15? Es prototokos. Y este también se encuentra, por ejemplo, en Salmos 89, verso 27, en la Septuaginta. Este pasaje habla del rey David, quien fue el menor de los hijos de Isaí, de manera que lejos estaba de ser considerado como el primogénito. Sin embargo, observen lo que dice Dios de él. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, eso en Colosenses, el primogénito de toda la creación. Yo les digo a las personas cuando hablamos con ellos que circulen la palabra primogénito, porque es muy importante que la revisen, porque esa palabra se encuentra como cuando habla de David, se habla como primogénito y no era el primer nacido. ¿Verdad que sí? Así es, hermano. A ver, diga. Sí, hermano. Sí, es importante lo que estás diciendo, porque generalmente los testigos de Jehová solamente se enfocan en pretender quitarle al Hijo su divinidad como creador del universo. De hecho, también uno de los aspectos importantes de esta palabra primogénito es que era también un título transferible. O sea, no necesariamente, por ejemplo, en Génesis 41, versículos 51 y 52, dice la Escritura que y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora, quien mejor interpreta la Escritura es precisamente la misma Escritura. Primogénito
hermano Luis, no requiere un significado como primer creado, indudablemente, así como los testigos de Jehová afirman que significa en Colosenses, como acabamos de leer en los versículos anteriores. Primogénito puede significar el primer nacido en una familia, pero también puede usarse como un título de preeminencia, el cual es transferible. Perfecto, hermano. Y cuando lo compara con Jeremías 31:9, ve que la orden cambia de Manasés a Manasés a a Efraín, Efraín. Y siendo Manasés el primogénito, ¿no? Entonces el título de primogénito fue transferible, como vemos claramente en Génesis 41, 51 al 52 y en Jeremías 31:9. Sí, y eso demuestra que no es el primer nacido siempre, ¿verdad? Otra falacia que ellos cometen es que presuponen que cuando uno nace está creado. ¿Pero qué no existían al menos 9 meses antes de nacer? Bueno, generalmente esto es muy interesante que lo mencionas, porque aún los mormones también creen en una preexistencia espiritual, como si nosotros hubiéramos estado espiritualmente antes y después hubiéramos venido a lo físico. ¿Cómo no? ¿Qué? Entonces, pero la pregunta se mantiene, hermanos. ¿Cómo puedes entonces tú defender la fe cristiana ante un testigo de Jehová cuando a veces como pastor o como líder o como anciano de la iglesia no lo sabes? ¿Sabes, hermano Luis? Una de las características de las sectas es negar la divinidad, humanidad y obra de Jesucristo. Entonces, yo pregunto a usted, ¿en realidad Jesucristo ha sido criado? ¿Ha sido un ángel? ¿Alguna otra especie de ser criado? Entonces, el texto de Juan, capítulo de número 8, versículo de número 58, nos enseña: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Antes que Abraham fuese. Jesucristo nació como hombre hace más de 2000 años. Pero, ¿dónde estaba de este importante evento? Yo pregunto, ¿había existido en la eternidad o fue creado por Dios el Padre? Yo pregunto, ¿y si así fue creado, cuándo fue creado? ¿Antes de la creación del universo? ¿O justo antes del diluvio? ¿Fue creado en el momento de la encarnación, a nacer como ser humano? ¿Tiene la Biblia la respuesta? Si bien todas las preguntas tienen a ver con su origen, también están relacionadas con su naturaleza, con la naturaleza de Jesucristo. Si o no un ser divino, como vamos a presentar los textos de la Biblia claramente nos enseña que Jesucristo es eterno, es el Padre de la eternidad. Hay muchos versículos, muchas escrituras del Antiguo y también del Nuevo Testamento que lo comprueban. Vamos a analizar los textos. Gracias, hermano Joaquín. Muy buen punto. Hermano, ¿podría voltear la Biblia a Colosenses 1:15 al 20? Porque una cosa que enseñamos en las clases que damos de apologética es varias cosas, pero demostramos que las palabras tienen diferentes significados dependiendo del contexto en donde se usan. Y es muy importante ver el contexto. Pero les vamos a dar un ejemplo de cómo los testigos de Jehová, en este caso, han alterado el contexto de Colosenses. Y el hermano Joaquín va a hablar de eso ahorita. Vamos a ver qué es lo que el contexto nos clarifica claramente en qué sentido se usa la palabra primogénito. ¿El contexto apoya la idea de que fue la primera creación de Dios o apoya la idea que tiene la primacía sobre la creación de Dios? Hermano Carlos, si puede leer el texto y comentar. Sí, en cuanto a eso hablamos es de la preeminencia. Eso. Vamos a leer los versículos de Colosenses 1 del 15 al 20. Dice: Él, refiriéndose al Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí puede ver que claramente en qué sentido se está usando primogénito, porque nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, a través de Él y para Él, y dice que Él es antes de todas las cosas. Déjele una pregunta: si Él es una criatura, ¿cómo puede ser el medio de toda la creación? Tendría que existir antes de la creación para ser el medio de la creación. Sí, y hay algo que a mí me llama la atención en la primera parte del versículo 15, más que el 15, el versículo 16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, si suponemos o vemos que el universo es infinitamente grande, entonces, ¿cómo es posible que en un ser creado por Dios esté todo lo creado? Eso sería ilógico, porque los seres creados son finitos, tienen límites, y si el Hijo, en Él está todo, absolutamente todo lo creado, entonces no podría tener lógica eso, hermano Luis. Correcto. Por favor. Y se encuentran varias preposiciones en ese verso. También se encuentra en Él, por medio de Él. No pudo ser el medio de creación si fuera una criatura, porque Él es antes. Y luego aquí dice que Él es antes de toda la creación. El texto te lo explica, pero los testigos de Jehová ven que el contexto está muy poderoso, pero han resultado hacer algo para tratar de cambiar el significado del término protótipos. Hermano Joaquín, si quiere comentar sobre eso. Sí, yo quiero citar otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Juan, capítulo de número 17, versículo de número 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Claramente, Cristo existía antes que el mundo fuese creado. Otro versículo de la Biblia es Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aunque algunos interpretarían que este pasaje está diciendo que el Padre amó al Cristo antes de que existiese. Tiene mucho más sentido decir que Cristo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Otro pasaje se encuentra 1 Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como su contexto los comprueba, este versículo se refiere a salida de Israel del Egipto al desierto. Y entonces Jesucristo ya existía y estaba trabajando con el pueblo de Israel. En la próxima pasaje se encuentra en 1 Corintios, capítulo de número 10, versículo 9. Ni tentemos, probemos al Señor Jesucristo, como también algunos de ellos le tentaron, probaron y perecieron por las serpientes. Otra vez, los israelitas no podrían haber probado a Cristo si Él no hubiese estado trabajando con ellos. Entonces, los textos de Miqueas es muy claro, capítulo de número 5, versículo de número 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, esta profecía sobre Jesucristo nos dice que Él ha existido eternamente. Sí,
Pero muy buenos textos, hay muchos textos de respalde, pero le quería demostrar qué es lo que hacen los testigos de Jehová con esta sección de texto. ¿Qué han hecho al texto de Colosenses 1:15? Lo que han hecho, amigos, es que han insertado una palabra al texto de la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de ellos, para alterar y cambiar el significado del texto. Así entonces lo que pasa es que cada vez que dice que Él es antes de todas las cosas, porque si usted lee esta sección que leyó el hermano Carlos, ahí va a ver que dice varias veces antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Eso es tan poderoso que tuvieron que insertar la palabra otras en cada texto ahí. Y entonces el texto diría, entonces, Él es antes de todas las otras cosas. Sí, y el propósito de eso, hermano, ¿para qué fue? Bueno, simplemente lo hacen para que todavía pretendan continuar negando que efectivamente el Hijo es Dios y que existía antes de todas las cosas. Pero yo quisiera porque es que esto es muy interesante, y yo quisiera preguntarles a todos aquellos que nos están viendo, ¿conocía usted con anterioridad todo esto que hemos estado hablando? Tal vez usted como pastor o como anciano o como líder de su congregación, si un testigo de Jehová le hubiera tocado en la puerta de la iglesia suya, de la congregación, ¿cómo hubiera usted rebatido este texto? ¿Realmente no cree usted que la apologética es entonces necesaria dentro del cuerpo de Cristo? Porque finalmente muchos pastores, ancianos, aún líderes, le dicen a uno, no contienda de la palabra, no contienda por la palabra, no, déjelos que ellos algún día llegarán a los pies del Señor, pero eso es engañarnos. Y hablando de esto, hermanos, ¿por qué razón entonces los testigos de Jehová niegan o quieren negar a toda costa que el Hijo es efectivamente Dios encarnado en la persona de Jesús? ¿Será que esto solamente pasa en los testigos de Jehová? No, esto no pasa en los testigos de Jehová solamente. Esto pasa en una secta, grupo no cristiano también, que es muy agresivo, hermanos, que se llaman los unicitarios. Entonces, me gustaría que el hermano Luis y el hermano Joaquín nos hablaran un poco más de este trasfondo. Yo siempre he pensado algo, y antes de entregarle el micrófono al hermano Luis y al hermano Joaquín, lo siguiente: yo creo que los cultos no cristianos, si quisieran, sacarían de una vez y para siempre al Hijo de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, ¿quién es Jesucristo? Para lo que dice la Biblia es lo más importante, porque solamente hay un medio que es para salvación, es el Hijo de Dios. Si no tenemos al Jesús de la Biblia, estamos en error. No importa que estés correcto en todo lo demás. Si tienes a un Jesús incorrecto, no vas a ser salvo. Porque hay muchos Jesuses, hay Jesuses falsos. El otro día el hermano Joaquín me enseñó muchísimos Jesuses en Brasil. Y es muy interesante. Voy a hablar de los unitarios, hermano, pero quiero demostrar una cosa, antes de morirme para allá. Quiero demostrarles cómo podremos usar la apologética. Lo que el hermano Carlos demostró ahorita y demostramos aquí es cómo responder. Pero ahora, ¿cómo vamos a la ofensiva? Ya defendimos la fe, pero ahora, ¿cómo testificamos a ese testigo de Jehová? Y lo que hacemos en nuestros ministerios es formular respuestas que también retan a los sectas. Por ejemplo, hermano Joaquín, los testigos de Jehová dicen que hay un Dios todopoderoso que se llama Jehová. Pero dicen que Jesucristo es un Dios pequeño, un Dios poderoso. Menor. Un Dios menor. Eso le llaman. De un Dios menor. Entonces ellos tienen a dos dioses, ¿correcto? Sí, claro. Ok. Si dicen que hay un Dios mayor y hay un Dios menor, obviamente que tenemos dos dioses. Correcto. No uno. Correcto. Pero Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, los testigos de Jehová citan ese texto mucho. Vienen a su casa, sabía aquí que dice que es Jesús dice el único Dios verdadero. Y dicen, ya ves, Jehová es el único Dios verdadero. Pero una manera de cómo dar un ejemplo que usamos la apologética es preguntamos, ok, Jehová es el único Dios verdadero, ¿es correcto? ¿Usted cree que Jesús es un Dios menor? Hacemos la pregunta, ¿es ese Jesús un Dios verdadero o no verdadero para usted? ¿Y qué es lo que dicen, Joaquín, cuando hacemos esa pregunta? ¿Cómo le responden a usted en Brasil? Vamos a decir que Jesús
es hijo de Dios. Pero cuando, por ejemplo, tú citas para él la pasaje de Juan, capítulo 1, va a decir, sí, Jesús es un Dios. Pero yo pregunto, ¿Dios verdadero o un Dios falso? Dios verdadero, pero no es el Todopoderoso. El Todopoderoso solo es Jehová. Jesús es un Dios, pero no el Dios Todopoderoso, no el Dios, el único Creador. Entonces, es lo que dicen los testigos de Jehová en Brasil y en toda parte del mundo, porque los testigos de Jehová están ahí siguiendo el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante es un grupo de 7 hombres que están en Brooklyn, Nueva York, y ellos enseñan a los testigos en todo el mundo lo que deben hacer y lo que no deben hacer, lo que deben creer y lo que no deben creer. Muy bien. Y por ejemplo, entonces les mencionamos, ok, entonces usted tiene un Dios todopoderoso que es Jehová y es Dios verdadero, ¿correcto? Dicen sí. Entonces le hacemos la pregunta a usted, ¿es Jesús, como usted dice que es un Dios, ¿es Jesús un Dios verdadero o un Dios no verdadero? Ellos le acaban de citar el texto de Juan 17:3, que dice que Jehová es el único Dios verdadero. Entonces usted le hace la pregunta al testigo de Jehová, y el testigo de Jehová va a decir, oh, es el Hijo de Dios. Bueno, sí, señor testigo de Jehová, pero no le estoy preguntando si es el Hijo de Dios, le estoy preguntando si ese Jesús, usted dice que es un Dios verdadero o no verdadero. Dice, bueno, Él es el Mesías. Sí, señor testigo de Jehová, no le estoy preguntando si es el Mesías, le estoy preguntando una pregunta muy específica y ¿es ese Jesús un Dios verdadero o no verdadero? Ay, Él es un Dios poderoso. Sí, señor testigo de Jehová, no le estoy preguntando si es un Dios poderoso o no poderoso, le estoy preguntando muy directamente si es un Dios verdadero o no verdadero, porque usted me dijo que solamente hay un Dios verdadero que es Jehová y también me dijo que Jesús es un Dios. Entonces, nuevamente, ¿es un Dios verdadero o no verdadero? Al fin, algunos, la mayoría dicen, es verdadero. Oh, ok, Jehová es verdadero, el Hijo es verdadero. Después sigue la siguiente pregunta, ¿cuántos dioses verdaderos tiene? Y van a decir 1. Esto me ha pasado a mí muchas veces, yo sé que a usted también, brother Joaquín. Dicen, es nomás 1. Ok, ¿cuántos dedos tengo? Dicen 2. Pero ¿cuántos dioses verdaderos hay? Dicen 1. Nuevamente, Jehová es un Dios verdadero, el Hijo es un Dios verdadero. ¿Cuántos dioses verdaderos tiene? Dicen 1. Y lo que pasa, hermanos, es que estamos tratando con el lavado de cerebro. Estamos tratando, y es un nivel muy, es diabólico lo que está pasando. Yo le pregunté a un testigo de Jehová, señor testigo de Jehová, ¿usted cuenta su dinero así cuando va al banco? Dijo, no. Entonces, ¿por qué lo hace aquí? Bueno, el punto es que la doctrina falsa se puede exponer, se puede ver. Por eso es que tiene una contradicción. Nunca le van a decir que es un Jesús, que es un Dios falso, porque ellos están siguiendo un Dios falso, entonces si fuera así. Entonces, esa es una demostración de un uso de la apologética. Y aunque no lo convenza al testigo de Jehová, va a plantar esa semilla de duda. Y después va a orar por esa persona para que el Señor lo saque de esa secta. Y lo mismo lo podemos hacer con los unicitarios. Porque si su doctrina contradice la Biblia, es que está creyendo una doctrina falsa. En Estados Unidos, hermano, hay muchos unicitarios. Yo sé que también en Colombia, en Brasil también, hermano. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no habla primero de la situación aquí de los unicitarios? Y vamos a cambiar el tema para de los unicitarios aquí en Colombia. Antes, creo que es importante para los que están ahí nos mirando ahora, ¿cuáles son los grupos unicitarios? ¿Quién son ellos? ¿Cuáles son sus iglesias? Es importante. Sí, porque algunos no saben ni qué es eso. Okay. A ver si el hermano Carlos habla poco de eso. Siempre los unicitarios son personas que negan la Trinidad, que se bautizan en nombre de Jesús, que dicen que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, que es una doctrina pagana creada por el diablo, que también enseñan que Constantino estableció la doctrina en la iglesia cristiana. Vamos a mirar que no fue Constantino, que la Biblia enseña la Trinidad. Amén. ¿Sabía, hermano, que en Estados Unidos muchos hermanos trinitarios creen que son hermanos cristianos los unicitarios? ¿También en Brasil? Sí, también. En Brasil tenemos un grupo llamado Voz de la Verdad. Son cantantes muy famosos en Brasil. Entonces tiene su grupo musical y adentro de las iglesias, pero pertenecen
a una iglesia que salió de la Iglesia Unida del Brasil, que es una secta unicitaria hace mucho tiempo en los Estados Unidos, pero también hay Iglesia Unida en Brasil, Iglesia Unida del Brasil, que es unicitaria. Hay muchos otros grupos como el Tabernáculo de la Fe, la Iglesia de la Pedra Angular de William Soto Santiago, la iglesia local de Witness Lee, muchos grupos que negan la Trinidad. Incluyendo a William Branham, que muchos seguidores salieron de él, ¿correcto? Sí, la iglesia Tabernáculo de la Fe de William Branham. Amén. Hermano Carlos, ¿nos puede hablar un poquito de los unicitarios aquí, el problema de cómo lo ven los hermanos cristianos? Bueno, es triste, digo yo, en el siguiente aspecto. En el año pasado, cuando estuvimos visitando a la ciudad de Barranquilla, semanas previas al congreso que dimos con el hermano Luis, con el hermano Matt Slick, el presidente y fundador de CARM en los Estados Unidos, yo visité muchas iglesias. Tuve la oportunidad de hablar con diferentes pastores de congregaciones aquí en la ciudad de Barranquilla. Y en una ocasión visitamos a un pastor y cuando le comentamos acerca del congreso y de los temas que íbamos a tratar, nosotros hablamos precisamente de que íbamos a tener un debate con un pastor unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida, o Jesús Solo, o Solo Jesús. Y una de las cosas que me dijo el pastor de aquí de Barranquilla fue que cuidado fuera yo a tocar o hablar de los unicitarios en Barranquilla, porque la iglesia cristiana trinitaria estaba haciendo alianzas con las iglesias unicitarias de Barranquilla, y yo quedé pero totalmente asombrado, tanto que nos tocó explicarle al pastor sobre qué clase de herejía habían retomado los unicitarios en el siglo XIX, herejía que ya había sido destruida y negada totalmente en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces, la situación, hermanos, aquí en Barranquilla y en Colombia en general es que a los unicitarios los consideran hermanos en la fe, aun cuando niegan a Jesús, aun cuando no tienen al Hijo. E inclusive nos advierten que no hablemos mal de los unicitarios porque ellos son nuestros hermanos en la fe. Entonces, es una situación un poco compleja. Ahora, lo triste de todo esto es que quienes están en la mitad, en el centro de la problemática entre los pastores trinitarios y los pastores unicitarios, que son amigos, es el pueblo de Cristo. Porque como los ven en amistad, bueno, yo soy amigo del pastor unicitario fulano de tal, hoy lo voy a traer a mi iglesia, le crean confusión al pueblo de Cristo y consideran que ellos efectivamente son hermanos en la fe. Increíble, y eso es muy triste porque si los hermanos realmente supieran qué es lo que creen los unicitarios, no lo harían, pero es triste. Déjenle dar un ejemplo de cómo los unicitarios niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted recuerda el debate que tuvimos, ¿verdad? Claro, que sí? Sí, señor. Ok, en ese debate, por ejemplo, el texto que citó el hermano Joaquín, Juan 8:58, de ahí habla Jesús y dice, él existía antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Y sabemos que es una referencia a Éxodo 3:14, donde se habla en el Antiguo Testamento, Dios. Bueno, ahí hacemos la pregunta, como le hice la pregunta a este pastor unicitario, ¿usted cree que ese Jesús que habla ahí es el Hijo de Dios? Pero eso lo dice de Filipenses 2, no de Juan 8:58. Pero es el mismo argumento, Pero usted, en ese caso de Filipenses 2, donde dice, el cual aún existiendo en la forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, le pregunté, ¿es ese Jesús que está ahí, es el Hijo de Dios? Y dijo, no. Le digo, sí recuerda bien, ¿verdad que sí? Señor, ¿Y sabe por qué dijo que no era el Hijo de Dios? Claro, porque supuestamente está en la mente de Dios. Es simplemente es algo que es un concepto, pero un concepto obviamente que se encuentra en la mente de Dios, mas no lo consideran como el Hijo como tal.
Y eso lo hizo porque en Filipenses, en los versos que siguen, dice que después tomó la forma de siervo, haciéndose en semejanza de hombre. Así es. No pudo decir que era el Hijo de Dios, porque para ellos el Hijo de Dios solamente es la carne. Y eso indicaría que la carne existía antes de nacer de la Virgen María. Exacto. Entonces no pudo decir que era la carne que existía antes y que se hizo carne otra Que se vez, hizo carne nuevamente. sino tendría dos encarnaciones. Exacto. Entonces le pregunté, ¿es ese Jesús el Hijo de Dios, sí o no? Dijo, no. Pero primera de Juan 22 al 23 dice que si negamos que Jesús es el Hijo de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Y ellos lo niegan. Y ellos negaron al Hijo de Dios ahí, claramente dándonos prueba que era el espíritu del anticristo. Total. Es el mismo caso con Juan 8:58, donde dijo Jesús, regresamos a eso, antes que Abraham fuese, yo soy. La pregunta, señor universitario, ¿es ese Jesús que habla? El que habla ahí, ¿es el Hijo de Dios, sí o no? Hermano Joaquín, ¿qué cree que van a decir? Mira, no voy a decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino el propio Dios. Nosotros no negamos la divinidad de Jesucristo, es importante hablar. Es que tiene dos naturalezas y muchos no saben eso. Sí, mira, ¿cómo vamos a hacer con la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde está su cuerpo? Si Él es el Padre, si el Padre no tiene un cuerpo, si Él es el Espíritu Santo, yo pregunto, ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo? En Lucas capítulo 8, versículo 28, al ver a Jesús, lanzó a un gran grito y prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira que los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero los universitarios no saben. Así es, tristemente. Wow, y fíjese, esta pregunta se la ha hecho a varios universitarios. Fíjese qué interesante es esto, ¿ok? Cuando le hago la pregunta, ¿usted cree que este Jesús que habla aquí en Juan 8:58 es ese Jesús, el Hijo de Dios hablando? Bueno, es el Padre que habla por medio de él, dicen. Bueno, la pregunta es, ¿si está hablando el Hijo, sí o no? Sí está hablando el Hijo. Ok, Total. ¿se está hablando el Hijo? Sí. Bueno, ¿es ese Jesús que habla el Hijo de Dios hablando? Bueno, ¿es el Hijo de Dios ahí hablando, sí o no? Y duran media hora, 20 minutos, y esto es lo que quiero señalar aquí, destacar. Ningún cristiano verdadero debería tener el menor problema para que salga de su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como tú demostraste, hasta los demonios lo hacen, y lo hacen rápido. No 30 minutos como los universitarios que le están buscando vuelta. Sí, es interesante. Qué interesante. Sí. Y mira todo esto a dónde nos lleva, ¿no? Porque estamos hablando de unicitarios y estamos hablando de testigos de Jehová. Pero cuando tú hablas con adventistas, es lo mismo. Niegan indudablemente la divinidad del Hijo y lo comparan con un ser creado. Y cuando recurremos a esta clase de versículos como el de Marcos 5:7, Mateo 16:16, es increíble que en Marcos 5:7 aún los demonios reconocían que efectivamente Jesús es Hijo del Dios Altísimo. Y si lo reconocen como Hijo del Dios Altísimo, ¿será que quién los habrá creado a ellos? Ellos saben algo. Y es interesante que las sectas niegan a Dios de una manera u otra. Por ejemplo, algunos niegan al Hijo, como hacen los universitarios. Algunos niegan al Espíritu Santo, como hacen los testigos de Jehová. Dicen que es una fuerza activa. La nueva era ve al Padre como una fuerza. En alguna manera es muy interesante que siempre atacan la doctrina de la Trinidad a tratar de atacar a alguna persona de la doctrina de la Trinidad, hermano. Los espiritistas, por ejemplo, negan la personalidad, la divinidad del Espíritu Santo. Negan la divinidad de Jesucristo. Negan su humanidad. Negan su resurrección. Los espiritistas en Brasil, los kardecistas, negan la doctrina principal, que es Jesucristo, que es la Trinidad. Muy triste. Mire, antes de mover, es muy interesante todo esto. Sí, es muy bueno. Y esto lo mencionamos porque quiero que ustedes prueben un poquito de qué es lo que tratamos en nuestros seminarios. Son seminarios muy interesantes. Las personas pueden hacer preguntas, podemos hablar de estos temas
y así aprendemos más. ¿Cómo no? Y por eso le estamos dando un poquito una prueba, porque queremos que ustedes vean qué es lo que hacemos en estos congresos y seminarios que estamos haciendo en diferentes partes del mundo. Y porque los invitamos a los hermanos, a los que estén interesados, los que quieran aprender cómo defender la fe, cómo responder y cómo presentar argumentos que son eficaces para testificarle a las personas. A veces se necesita la apologética, a veces no. Como pasó ayer, el hermano Joaquín. Parece que todas las personas que hablan reciben al Señor y él ni hace esfuerzo. A mí me ponen personas con la cabeza dura, pero a Joaquín se le vienen todos. Yo no sé, Joaquín, Muchos están ahí mirando nosotros y es posible que no voy a ocupar los pastores. Yo entiendo, no tiene tiempo para investigar sobre los cultos. Nosotros somos llamados por Dios para eso. Entonces, es posible que quieras tener un seminario en su iglesia. Si quieres hacer un seminario en su iglesia hablando sobre los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas o cualquier otro grupo religioso, tenemos el mayor placer en ir en su iglesia, preparar sus miembros, edificar su iglesia a la apologética, porque la apologética es extremadamente necesario en la vida de la iglesia. Amén. Y una pregunta, hermano, ¿cuánto cobramos por estos congresos y seminarios? Porque seguro están diciendo, estas personas hacen mucho dinero, cobran esto y esto. Explique cómo hacemos las cosas, hermano. Bueno, precisamente, muy buena la pregunta del hermano Luis. Usted podrá preguntarse, bueno, ¿cuánto costará esto a mi iglesia? ¿Será que les tengo que traer a un hotel 5 estrellas? ¿Será que necesitan un guardaespaldas o tal vez 2 o 3 para que estén cuidándolos? O tal vez que puedan necesitar un jet o, bueno, tal vez $10,000. ¿Qué le parece $10,000? Como generalmente cobran algunos pseudoapóstoles y pseudoprofetas para bendecir a su iglesia, pastor. No bendecir. Bueno, bendecir entre comillas, porque realmente sabemos bendecir entre comillas. Pues déjeme decirle algo. Nosotros no cobramos por los seminarios. Nosotros realmente estamos trabajando es para el cuerpo de Cristo. Creemos, obviamente, en el corazón generoso de los pastores, pero nosotros no cobramos por nuestro hospedaje, no cobramos por nuestros tiquetes, no cobramos por nuestra comida, nada. Solamente lo dejamos en manos del pastor, en manos de los líderes, de los ancianos, para que a través de este trabajo ustedes puedan ser bendecidos, porque realmente nuestro interés principal sigue siendo defender la fe cristiana a toda costa. Amén, hermano. Y ya muy pronto voy a darles poquitito más, como dicen aquí, poquitico. Un poquito más. Un poquito más, bueno, ahora un poquito de las tácticas que usan las sectas, y esto no lo aprendería, al menos que lo estudia o atiende uno de estos seminarios. Por ejemplo, cuando usted habla con una persona, el sectario, por ejemplo, el unicitario, le dice que Jesucristo solamente es un concepto en la mente de Dios, que el Hijo es solamente un concepto en la mente de Dios. Y usted le dice, no puede ser. Y después le dice a usted, a ver, usted pruébeme que no es. Y este es un ejemplo de ponerle a usted la carga de prueba cuando la posición opositaria todavía no ha sido probada. Entonces, les demostramos que usted, la persona que hace la alegación, tiene la carga de prueba sobre sus hombros a probar lo que dice antes de que usted empiece a gastar todo su tiempo refutando cosas que todavía no han sido ni probadas. Pero muchos cristianos no ven eso y gastan todo su tiempo, se le va la hora y no tuvo la oportunidad de presentar el evangelio porque cayó en una falacia. Sí, hay algo interesante, no solamente no han podido responderle durante una hora, lo más triste es que el creyente cristiano trinitario queda totalmente confundido y es mucho más fácil presa precisamente para estos grupos unicitarios, testigos de Jehová, mormones, adventistas, en fin, todos los grupos que ya hemos mencionado a través de estos canales.
Como el otro día, hermano Joaquín, ¿se acuerda el taxista que dijo que la Biblia fue escrita por los hombres? Nos dijo eso. Y le preguntamos, ¿en qué basa eso? ¿Cuál es su argumento? O sea, no cargamos la carga de prueba sobre nuestros hombros a refutar algo que todavía no ha sido probado. Entonces le pusimos la carga en ellos. Usted dice que la Biblia fue escrita solamente por los hombres. ¿En qué basa esa opinión? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Lo puede probar? Y lo que pasó es que ahí murió el argumento. Total. No hubo más respuesta. Es como un avión sin alas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacen ellos, como decía el hermano Luis, esta es una falacia que se llama la falacia circular, ¿ya? Entonces, cuando tú estás argumentando con estos grupos no cristianos, generalmente ellos son los que van a querer que tú les respondas sus posiciones, pero no puedes hacerlo. Eso está mal. Son ellos los que tienen que dar razón del por qué están creyendo eso, no nosotros. Y muchos cristianos caen en ese problema, empiezan a, bueno, es esto por esto y esto, pero la persona nunca ha probado su posición. También muchas veces vemos que las sectas, cuando tú estás hablando con alguien, te quieren cambiar el tema, ¿verdad que sí, hermano Joaquín? ¿Algún ejemplo de que, Sí. de que usted conozca de eso? Cuando, por ejemplo, tú estás hablando con los testigos de Jehová acerca de la divinidad de Jesucristo, entonces no tiene respuesta. ¿Qué hace ellos? Se van a otro texto, se van a otra doctrina. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos muchas veces sin darse cuenta? Se van con ellos. Sí. Una cosa es importante también, Luis, hablamos a nuestros telespectadores o oyentes, que por ejemplo, hay una diferencia entre las sectas y también las denominaciones. Hay muchas denominaciones, pero todas las denominaciones cristianas tienen algo común, que es común entre las iglesias: la doctrina. La doctrina es importante, es fundamental. Y entonces la doctrina hay que ser bíblica, porque las sectas tienen una revelación de su fundador, ha venido un ángel, tiene una otra escritura. Entonces, también que sea consistente con una correcta interpretación bíblica. Mira que la Biblia no es de particular interpretación. También hay que mirar la historia de la iglesia. Tuvimos una nueva revelación. No hay nueva revelación. Toda revelación está en la palabra de Dios. Entonces, estamos ahí en tiempo para completar 500 años de reforma protestante. Lo que significa que, por ejemplo, Dios ha usado hombres para regresarmos a la palabra de Dios. Y mi apelo a usted es que se acerque de la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios para no ser engañado por las sectas. Amén. Entonces, ese fue unos ejemplos también de cómo las sectas a veces citan textos fuera de contexto. La falacia del espantapájaro. Por ejemplo, usted habla con un universitario, le dice, oh no, señor, yo soy trinitario. ¿Sabe qué es lo que piensa el universitario cuando usted dice que es trinitario? Ellos dicen, cree en un Dios con 3 cabezas. O cree en 3 seres como estamos aquí nosotros. Somos ellos los ven como una trinidad. Es que eso es lo que les enseñan a ellos. Entonces empiezan a criticar, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, la Biblia dice que solamente hay un Dios. Entonces no puede haber Trinidad. Pero en realidad, ¿eso hace algún daño a la doctrina de la Trinidad? No, porque la doctrina de la Trinidad es creer que solamente hay absolutamente un solo Dios. Es lo que creemos. Es un solo ser con 3 personas distintas, pero no está dividido en partes ni en pedazos. Hermanos, se nos va el tiempo. ¿Por qué no? El objetivo aquí es que queremos que las personas, ustedes, a ver si les da interés esto, si están interesados a venir a estas cosas, a estos seminarios, por favor vengan, van a aprender mucho, les prometo que van a aprender, si vienen con la mente abierta y si el Señor los trae para que ustedes aprendan, después ustedes pueden enseñar a otras personas y pueden también testificarle a las sectas, porque Cristo también murió por las sectas. No odiamos los testigos de Jehová, no odiamos los mormones, los universitarios, los amamos. Los amamos y por eso es que estamos aquí. Los musulmanes, los satanistas, hasta mismo los satanistas. Estamos en Colombia, hay una iglesia satánica a 2 horas de Barranquilla, de Bogotá. Entonces, lo que debemos a los sectarios, el amor de Jesucristo.
Y esa es la diferencia. Pero tenemos que saber cómo defender nuestra fe y cómo presentar el Evangelio. De una manera clara. Ahí le va, hermano. Ah, gracias. Entonces, al final del video encontrará la información de los 3 ministerios: el ministerio del hermano Joaquín en Brasil, el ministerio del hermano Luis Carlos en los Estados Unidos y nuestro ministerio aquí en Colombia. Todos los 3 ministerios sirviéndole al Señor para el mundo hispanoparlante y para el mundo en portugués. Gracias y Dios les bendiga.